Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos de Iglesia Pentecostal del Calvario, un oasis en el desierto. Dios bendiga a nuestros pastores, Israel López y Kenia López. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios ha puesto en el corazón de ellos, darnos este privilegio de poder adorar al Señor y traer un pequeño mensaje de la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que este especial sea de mucha bendición para la vida de nuestros hermanos de Iglesia del Calvario y amigos que nos van a estar escuchando. Que la gloria sea siempre para Cristo Jesús. Aquí les saluda mi esposa. Dios les bendiga a cada uno. Para mí es un gusto saludarles por este medio. Saludos a mis pastores, saludos a cada una. Reciban un fuerte abrazo de toda la familia Flores López. Tenemos ahorita, vamos a cantarles una alabanza. Espero que les guste. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Desatado ya la guerra en la tierra, Satanás pelea en contra de la iglesia, porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagar el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas han querido encallar, es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a oír, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó y esta guerra con su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Guerra, guerra. contra principados, Contra potestades, contra los demonios, contra huéspedes de maldad, contra las malicias, contra la inmundicia. Estamos en guerra contra el mismo Satanás. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Estamos en guerra, pero somos más que vencedores con Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Pero el pueblo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó y esta guerra con su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos.
Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Guerra, guerra. Contra principados. Guerra, guerra. Contra potestades. Guerra, guerra. Contra los demonios. Contra huestes de maldad. Contra las malicias. Contra la inmundicia. Estamos en guerra contra el mismo Satanás. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, no, y no nos detendremos. Poderoso Cristo, Él venció los principados, las potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes, y dice que Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, porque se las quitó a Satanás. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Así es de que vamos a ir al mensaje. Dios los bendiga. Estamos agradecidos con Dios. Se despide mi esposa. Dios le bendiga. Fue un privilegio estar en esta parte que nos han dado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Lucas. Estamos en guerra con el príncipe de este mundo. Sabemos de que nuestro Señor lo venció, lo derrotó, pero nosotros todavía estamos en este mundo, en una guerra espiritual, y creemos en que nuestro Señor tiene control de todo lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a ir rápidamente al libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 11. Gloria a Dios. Vamos a leer, y yo le podría poner como tema a esta reflexión: ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿O qué te hace falta dejar para que le pueda servir al Señor de todo corazón, con justicia y en espíritu y en verdad? Ese podría ser el nombre de esta reflexión. ¿Qué estás dispuesto a dejar por este glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo redimido dice amén. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, reconocemos tu grandeza, tu poder. Gracias te doy, Señor, Creador del cielo y de la tierra, por este privilegio de poder hablar de tu palabra. Creo, Señor, en tu poder, creo en que tu Espíritu Santo es el que convence a los amigos que van a escuchar este pequeño mensaje de tu palabra. Arrepiente las almas que no son salvas, Señor. Glorifícate, yo te daré toda la gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Grande y poderoso eres Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, dueño del oro y de la plata. Tú eres el que bendice, tú eres el que exalta, tú eres el que cierra puertas, el que abre puertas. A ti sea toda la gloria. Bendigo mis hermanos, pastores, evangelistas, misioneros y todo liderazgo de la Iglesia El Calvario, un oasis en el desierto, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos meditando bajo el tema: ¿qué estás dispuesto a dejar por causa de este glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Estamos aquí en el libro de Lucas capítulo 5, donde encontramos una historia muy bonita, una historia que me ministró mucho cuando yo la estudié, porque me impresiona mucho cuando Jesús tiene un propósito con un hombre. Jesús mismo no es el que no permite que ciertas puertas se abran. Jesús mismo es el que cierra puertas y abre puertas, pero muchas veces Él sabe que si no nos tranca algunas puertas, nosotros nos vamos alejando de hacer su voluntad agradable y perfecta. Entonces muchas veces Él es el que nos tranca las puertas. Es lo que le sucede a Simón, ahora Pedro. A Simón le sucede que era un pescador profesional. Yo pienso que Pedro no era pobre. Él ganaba dinero negociando de la pesca, vivía, ese era su oficio, era su profesión. Entonces Pedro se encuentra una mañana cansado, agotado de trabajar toda la noche con el maestro Jesús de Nazaret, y sucede un milagro de tantos que hizo el Señor. En algunas otras personas Jesús operó milagros de sanidad, pero aquí vemos un milagro financiero en la vida de Pedro, porque Pedro no estaba enfermo. Pedro lo que necesitaba era finanzas, lo que necesitaba era la bendición financiera de parte de Dios, un milagro financiero. Y vemos que Jesús le soluciona el problema a Pedro y lo bendice con un milagro extraordinario, donde dice la Biblia que Jesús se le aparece y le dice: boga mar adentro, y Jesús le muestra su poder. Jesús le manifiesta quién era él en el campo espiritual a Pedro. Y dice la Biblia que algo que me gusta mucho de este pasaje, que dice que Jesús entraba a las sinagogas y predicaba, y aún los días sábados entraba Jesús, y por eso lo odiaban los judíos y lo querían matar.
Pero Jesús no solo predicaba en la sinagoga, porque aquí vemos un escenario donde Jesús utiliza la barca de Simón para predicarle a una multitud un mensaje que impactó la vida de ellos, del mismo Simón, porque si no, Simón no hubiera obedecido a lo que Jesús le dijo, que volvieran a entrar a mar adentro, a intentarlo una vez más. Entonces aquí vemos de que Jesús predicaba, usó una barca, ese fue el púlpito del Señor ahí, y sin micrófono, predicaba un mensaje poderoso que se arrepentían porque Pedro se humilló delante de Dios en esa ocasión. Entonces, vemos aquí en el verso 7 dice que cuando sucede este milagro, dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, dice. Ambas barcas. Y yo pienso que si hubiera habido una tercera barca, Jesús se la fulea a Pedro también, porque de él es el poder. Así es de que, viendo esto, Simón Pedro, dice la escritura en el verso 8, que dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y dice la Biblia que le dijo Pedro: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y yo pienso de que habemos muchos que hemos caído de rodillas, humillados, al ver el poder de Dios, al ver los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es un milagro. Yo soy testigo del poder de Dios, yo soy un milagro de Cristo, del poder de Dios, y muchas veces nosotros nos humillamos y le decimos al Señor: apártate de mí porque soy hombre pecador, porque ¿quién puede resistir la santidad, la presencia de Dios? Nadie. Entonces vemos aquí a un Pedro que le dice al Señor que se aparte de él porque él es un hombre pecador. Dice que el temor se apoderó de Pedro y de los demás, y aún de Jacobo y de Juan, que eran unos compañeros especiales de Pedro, que sabemos de que Jesús también tenía algo muy especial con Juan y con Jacobo, porque a los tres se lo llevó una vez al monte y se transfiguró enfrente de ellos. Pero al que Jesús le había puesto el ojo en esta ocasión era Simón, era Pedro. Jesús tenía planes con Pedro porque lo iba a convertir en el líder de los apóstoles. Entonces dice que Pedro fue el que se humilla delante de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero me gusta mucho lo que Jesús le dice a Pedro, y específicamente se dirige a Simón Pedro, Jesús, y le dice: pero Jesús le dijo, dice, a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas, le dice Jesús a Pedro, a Simón en aquel entonces. Entonces, esta es una historia muy bonita donde aprendemos mucho de cuando Jesús tiene un propósito con la vida de un hombre. Jesús le va a cerrar puertas para que hagamos la voluntad de él, agradable y perfecta. Es lo que le sucedió a Pedro. Pero me impresiona este último versículo 11. Versículo 11 dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Mire qué bonito. Mire que a Pedro ya no le interesaron esas barcas llenas de peces. Pedro ya no le interesaron las cosas materiales. A Pedro ya no le interesó la vanagloria de este mundo, sino que a él lo que le interesaba era seguir al maestro. Y dice que lo dejó todo. Por eso es que Pedro, cuando Jesús se encuentra con el joven rico
Y Jesús empieza a tener una conversación con el joven rico. Allí estaba Pedrito, allí estaba Simón escuchando esa conversación, porque él desde que empezó a seguir a Jesús no se le despegaba. Entonces estaba bien atento escuchando la conversación del joven rico con Jesús. Y podemos ver en el capítulo 19 de Mateo, podemos encontrar ahí la historia del joven rico en una conversación con Jesús. Y ahí puedes estudiar en su casa, porque el tiempo ya no nos da, pero dice la Biblia que este joven rico no era tonto. A él le interesaba la vida eterna. Hay muchos ricos que no le interesa la vida eterna, ni creen que hay vida eterna con Jesús. Piensan que muerto y ahí se acabó todo. Pero sabemos que con Jesús hay una vida eterna, que tenemos que cuidar, una salvación con temor y temblor, dice la palabra. Así es de que cuando Jesús estaba platicando con el joven rico, que le preguntaba qué le faltaba hacer más para heredar la vida eterna, Jesús le dijo: dale tu dinero a los pobres y sígueme. Y oyendo el joven rico esta palabra de Jesús, dice que se puso triste porque tenía muchas posesiones. Entonces empezaron a decir los discípulos que entonces los discípulos, al oír esto, dijeron, asombrados de gran manera: ¿quién pues podrá ser salvo? Pero Jesús siempre tiene una palabra que nos confronta. Y dice que Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Entonces dice que Pedro estaba escuchando la plática del joven rico, que su corazón estaba puesto en las riquezas de este mundo, no estaba dispuesto a darle a los pobres lo que Jesús le estaba diciendo. Y oiga bien que Jesús le dice: y serás perfecto. O sea que este joven rico era un hombre que sí guardaba los mandamientos de Dios, pero le faltó lo que Jesús le pidió que hiciera para ser perfecto y ser heredero de la vida eterna. Ahora vemos a un Pedro en el verso 27. Puede leer Mateo 19, verso 27. Dice que en esta ocasión Pedro, en esta plática, se cuela Pedro, siempre preguntando al Señor, y le dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, le dice Pedro a Jesús. Vea que no cualquiera se atreve a hacerle esta pregunta a Jesús. Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué pues obtendremos? Pero Pedro, leímos en el pasaje anterior en Lucas, que sí había dejado todo. Ya no le interesó la pesca, las barcas, sino que se iba a dedicar a pescar hombres. Entonces vemos aquí de que Pedro con razón le hace esta pregunta a Jesús, y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire qué privilegio. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sobre 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. Mire, y todavía le dice algo más Jesús: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mire qué bendición tan grande lo que ofrece el Señor. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Aquí no hay privilegio, favoritos para Jesús por antigüedad. Aquí dice que
Si hoy acepta algún amigo a Cristo como su Señor y Salvador de su vida y suena la trompeta o le sorprende la muerte, usted será salvo por arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Que Dios le bendiga. Esto tiene mucho para hablar, muy poderoso, pero el tiempo ya no nos da. Que Dios bendiga nuestros pastores, Dios bendiga nuestros hermanos líderes, diáconos, ujieres y todos los hermanos que creemos en el poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Que Dios les bendiga. Es un placer para mí poder compartir una pequeña reflexión de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Estoy confundida tal cual